Japón es una contradicción permanente. Es el país de la precisión milimétrica, de los trenes que llegan con 30 segundos de exactitud, de las carreteras más cuidadas de Asia. Y al mismo tiempo es un archipiélago montañoso atravesado por ríos, perforado por túneles y conectado por infraestructuras que desafían diariamente la física y la geografía. Cuando en ese escenario tienes que mover cargas que pesan cientos de toneladas, que miden decenas de metros y que no caben en ningún concepto convencional de transporte, lo que ocurre es algo que mezcla ingeniería de primer nivel con una tensión que ningún videojuego puede replicar. Los conductores que hacen posible estos movimientos no son simplemente operadores de vehículos pesados. Son especialistas que dominan una disciplina donde el margen de error se mide en centímetros y las consecuencias de equivocarse se miden en catástrofes. Hoy vamos a repasar los 10 transportes más peligrosos y más extraordinarios que se ejecutan en Japón con camiones gigantes. Cada uno tiene su propio vehículo, su propio desafío y su propia historia de precisión llevada al límite absoluto. Número 10. Empezamos con un tipo de operación que en Japón se ejecuta con una frecuencia que sorprende a cualquiera que no esté familiarizado con el ritmo de construcción de infraestructuras en este país. El traslado de vigas de concreto pretensado para viaductos y puentes de alta velocidad es una operación rutinaria en términos de frecuencia, pero extraordinaria en términos de complejidad logística. Las vigas que sostienen los tramos elevados del sistema ferroviario de alta velocidad japonés pueden medir hasta 40 metros de longitud y pesar varias decenas de toneladas cada una. Para moverlas se utilizan transportadores de vigas especializados, configuraciones articuladas de múltiples ejes conocidas en la industria como Self-Propelled Modular Transporters o SPMT, fabricadas por empresas como Schauerle y Goldhofer, que permiten distribuir el peso de la carga sobre una cantidad de ruedas suficiente para que la presión sobre el pavimento permanezca dentro de los límites permitidos. Lo que hace peligrosa esta operación en Japón específicamente es la combinación de factores geográficos que no existe en ningún otro lugar del mundo de forma tan concentrada. Las rutas de transporte atraviesan zonas urbanas densas donde los márgenes laterales disponibles se miden en centímetros, cruzan puentes de carretera con límites de carga que el convoy supera sin los permisos adecuados, pero que en algunos casos resultan inevitables, y navegan por curvas diseñadas para vehículos convencionales que un transportador de 40 metros tiene que negociar con un sistema de dirección activa en todos los ejes. El conductor que opera este tipo de configuración no maneja en el sentido convencional del término. Coordina. Comunica por radio con el equipo de seguridad distribuido a lo largo del convoy. Monitoriza en tiempo real las lecturas de presión de cada grupo de ruedas y toma decisiones de corrección de trayectoria en espacios donde el error no tiene ningún margen de absorción. Número 9. El transporte de transformadores eléctricos de alta tensión para las instalaciones de la red de distribución nacional japonesa es una operación que se ejecuta generalmente de noche, no por razones de temperatura ni de visibilidad, sino porque el cierre de las vías necesario para el paso del convoy resulta inasumible durante las horas de tráfico normal. Los transformadores de potencia para subestaciones de gran capacidad pueden pesar entre 150 y 300 toneladas, con dimensiones que hacen imposible el transporte por vía ferroviaria convencional y que convierten cualquier alternativa al camión en algo logísticamente más complejo todavía. El vehículo que lidera estos convoyes nocturnos en Japón es típicamente un tractor de cabina alta de la gama Isuzu Giga o Hino Super Dolphin en configuración de alta potencia, conectado a un semirremolque de cama baja con ejes múltiples de dirección hidráulica. La escolta del convoy incluye vehículos guía delanteros que verifican la viabilidad de cada tramo en tiempo real, coordinados con los centros de control de tráfico de las prefecturas afectadas para garantizar que los semáforos permanezcan en verde y que ningún vehículo imprevisto entre en la ruta mientras el convoy está en movimiento. Los puentes son el punto de máxima tensión en estas operaciones. Cada estructura tiene que ser calculada individualmente para verificar que la distribución de carga del convoy no supera su capacidad estructural en ningún punto del cruce. En algunos casos,
La velocidad de paso sobre los puentes está limitada a 2 o 3 km por hora para reducir las cargas dinámicas que el movimiento añade al peso estático. Y número 8. Japón tiene una industria naval concentrada principalmente en las costas del Pacífico, con astilleros que construyen desde ferries de pasajeros hasta buques portacontenedores de grandes dimensiones. Cuando un componente de esos buques, una hélice, un bloque de motor, una sección de casco prefabricada, tiene que ser movido desde el taller de fabricación hasta la grada de ensamblaje o hasta el muelle de entrega. El camino que recorre a veces atraviesa zonas urbanas o industriales que no fueron diseñadas pensando en objetos de esas dimensiones. Para estas operaciones, los astilleros japoneses utilizan configuraciones de camión pesado con plataformas de baja altura conocidas como lowboy trailers, acopladas a tractores de la gama Mitsubishi Fuso Super Great o Nissan Diesel Quon en sus versiones de mayor potencia. El desafío específico de los transportes en entorno de astillero es la superficie. El pavimento de las instalaciones industriales navaleras japonesas combina tramos de asfalto convencional, planchas de acero que cubre excavaciones de mantenimiento y superficies de concreto conjuntas que a las velocidades de operación del convoy producen impactos que se transmiten directamente a la carga. Una hélice de bronce de 40 toneladas que recibe un impacto brusco durante el traslado puede sufrir microfisuras invisibles que solo se manifiestan bajo las tensiones operativas del servicio en el mar, con consecuencias que van mucho más allá del costo de la pieza. La suavidad de conducción en estas operaciones no es una cuestión de comodidad. Es una especificación técnica de la operación. Número 7. Las centrales nucleares japonesas. Aunque reducidas en número desde 2011, siguen requiriendo operaciones de transporte extraordinarias para el mantenimiento y la renovación de sus componentes. Los generadores de vapor, los presurizadores y los componentes del circuito primario de refrigeración tienen dimensiones y pesos que los sitúan en la categoría más exigente del transporte especial, con la particularidad adicional de que en algunos casos llevan residuos radiactivos que añaden una capa de regulación y protocolo que ningún otro tipo de carga tiene. Los convoyes de transporte nuclear en Japón operan con medidas de seguridad que transforman completamente la gestión de la ruta. Vehículos de escolta de la policía de la prefectura cierran los accesos con anticipación. Los puentes de paso son inspeccionados físicamente antes del cruce y el tractor utilizado, generalmente un Komatsu HD con configuración especial o un tractor articulado de la gama MAN TGX en las versiones importadas, está equipado con sistemas de frenado redundantes que garantizan la detención controlada del convoy, incluso en caso de fallo del sistema primario. La velocidad máxima de estos convoyes raramente supera los 20 km por hora, y en tramos críticos como puentes, túneles con pendiente o curvas de radio reducido, se reduce a velocidades que hacen que la operación completa de un traslado de 30 km pueda ocupar una noche entera de trabajo. Número 6. El transporte de grúas torre desmontadas para los proyectos de construcción de rascacielos en Tokio y Osaka genera operaciones de una complejidad que pocas personas que ven crecer un edificio desde la calle imaginarían. Las secciones de pluma de una grúa torre de gran capacidad, como las que se utilizan en la construcción de las torres de mayor altura del skyline japonés, pueden medir hasta 13 metros de longitud, con una anchura y un peso que las convierten en carga de anchura excepcional, con todas las implicaciones de permisos, escoltas y restricciones horarias que eso conlleva. Los vehículos que mueven estas cargas en el entorno urbano de Tokio son frecuentemente camiones plataforma de la gama Hino Profia, en configuración de 3 ejes con remolque de plataforma extensible, operados por conductores que conocen de memoria la red de restricciones de altura y anchura de cada distrito de la ciudad. Tokio tiene una infraestructura de cables de telecomunicaciones y líneas eléctricas aéreas que en algunos barrios crea una telaraña sobre las calles que convierte cualquier carga de altura superior a 4 metros en un ejercicio de navegación donde cada cable tiene que ser identificado, evaluado y en algunos casos temporalmente desplazado por los técnicos de las compañías correspondientes antes de que el camión pueda pasar. El coordinador de ruta de estas operaciones urbanas en Tokio
trabaja durante días antes del transporte caminando físicamente la ruta completa con un medidor de alturas, registrando cada obstáculo y negociando con cada empresa de servicios el protocolo de gestión de sus instalaciones durante el paso del convoy. Número 5. En las regiones montañosas del centro de Japón, donde los proyectos de energía hidroeléctrica han generado durante décadas una demanda continua de transporte de equipos de gran tamaño hacia emplazamientos en altitudes que los camiones convencionales no pueden alcanzar con seguridad, existe una especialidad del transporte pesado que es prácticamente exclusiva de este país: el traslado de turbinas y generadores hacia presas y centrales hidroeléctricas en altitud, por carreteras de montaña construidas originalmente para vehículos de obra y que en algunos casos tienen pendientes del 15% y curvas de radio de curvatura que los ingenieros de tráfico considerarían inadecuadas para vehículos pesados en condiciones normales. Para estos transportes, los operadores japoneses utilizan tractores con sistemas de frenado en motor de alta eficiencia. Generalmente configuraciones de la gama Isuzu Giga de 16 marchas con retarder hidráulico, acoplados a semirremolques de cama baja con frenos independientes en todos los ejes controlados por el conductor desde la cabina. La física de una carga de 80 toneladas, descendiendo una pendiente del 12%, exige que el sistema de frenado del conjunto sea absolutamente fiable, porque en esas condiciones el peso del remolque empuja al tractor con una fuerza que, en caso de pérdida de control, convierte el convoy en un proyectil que ninguna barrera de seguridad convencional podría detener. Los conductores especializados en estas rutas de montaña realizan un ritual invariable antes de cada descenso. Verifican físicamente la temperatura de todos los tambores de freno, comprueban la presión del sistema neumático y caminan los primeros 100 metros de la bajada a pie para confirmar el estado del pavimento antes de poner en marcha el convoy. Número 4. El transporte de componentes para la industria aeroespacial japonesa, que incluye fabricantes de estructuras para la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y proveedores de primer nivel para los grandes fabricantes comerciales de aviación, genera una categoría de transporte especial que no tiene equivalente en ninguna otra industria. Los componentes de fuselaje, las secciones de ala y los conjuntos estructurales de grandes dimensiones son cargas que combinan el peso extremo con una fragilidad estructural que hace que cada golpe, cada vibración excesiva y cada maniobra brusca tenga consecuencias sobre la integridad del componente que pueden no ser visibles inmediatamente, pero que afectan a la certificación del producto. Los vehículos utilizados para estas operaciones son configuraciones especiales de plataforma ultra baja con sistemas de suspensión activa, generalmente tractores Volvo FH de alta potencia en su versión de importación, acoplados a semirremolques con suspensión neumática independiente por eje que permite mantener la plataforma perfectamente horizontal independientemente de las irregularidades del pavimento. La velocidad máxima en estas operaciones raramente supera los 40 km por hora en tramo abierto y se reduce drásticamente en cualquier discontinuidad del pavimento. Los conductores que operan estos convoyes tienen formación específica en el manejo de cargas frágiles de alto valor, que incluye protocolos de respuesta a situaciones de emergencia diseñados para proteger la carga incluso en detrimento del vehículo cuando ambos objetivos entran en conflicto. Número 3. Los traslados de módulos de plantas industriales completas, reactores químicos, columnas de destilación y depósitos de proceso para las instalaciones petroquímicas y farmacéuticas de Japón representan algunos de los movimientos de carga más complejos que se ejecutan en el país. Estas piezas de equipamiento industrial son frecuentemente demasiado grandes para ser fabricadas en el emplazamiento final y llegan al puerto en buques especiales desde los que son transferidas directamente a los convoyes de transporte por carretera que las llevarán hasta la planta. La transferencia puerto a carretera es en sí misma una operación de alta complejidad que requiere la coordinación de grúas portuarias de gran capacidad y plataformas de transporte especial en un espacio reducido y con tiempos de ventana de operación determinados por los turnos de marea y la disponibilidad del muelle.
Para los traslados terrestres subsiguientes, los operadores japoneses emplean configuraciones de transporte modular autopropulsado, los SPMT ya mencionados, y que permiten llevar cargas de varios cientos de toneladas con la precisión de un sistema de navegación industrial. En las rutas más exigentes, estos convoyes de plataformas modulares están asistidos por tractores auxiliares que contribuyen a la fuerza de tracción en rampas y que actúan como frenos adicionales en las bajadas, creando un sistema de propulsión y frenado distribuido que ningún vehículo individual podría proporcionar. Número 2. El transporte de secciones de turbinas de viento para los crecientes parques eólicos de Japón, especialmente los ubicados en las regiones montañosas del norte de Honshu y en Hokkaido, es una operación que en los últimos años ha alcanzado un nivel de complejidad que la sitúa entre las más exigentes del sector. Las palas de los aerogeneradores modernos pueden superar los 80 metros de longitud, una dimensión que convierte cualquier curva de la carretera en un problema de geometría que en algunos casos no tiene solución sin modificaciones temporales de la infraestructura. Los accesos a los parques eólicos en emplazamientos de montaña de Hokkaido fueron diseñados para el tráfico de obra y mantenimiento convencional, no para vehículos que transportan objetos de 80 metros de longitud. Para estas operaciones, los operadores japoneses utilizan remolques de pala especiales, conocidos como blade trailers, o remolques con soporte adaptable, que permiten elevar la punta de la pala para superar obstáculos verticales y rotar ligeramente el conjunto en planta para negociar curvas de radio insuficiente. El tractor que arrastra esta configuración es generalmente un Scania R de alta potencia o un Mercedes-Benz Actros en su versión de mayor par motor, elegido por la progresividad de su respuesta de potencia, que permite avanzar a velocidades de 1 km por hora en los tramos más exigentes sin que el tren motriz experimente los picos de par que en velocidades bajas pueden transmitir impulsos bruscos a la carga. En los días de viento fuerte, que en las crestas montañosas de Hokkaido son frecuentes y de una intensidad que puede superar los 70 km por hora, las operaciones se suspenden porque la superficie aerodinámica de una pala de 80 metros expuesta al viento lateral genera fuerzas que ningún sistema de sujeción puede absorber con seguridad. Número 1. El primer puesto de esta lista corresponde a un tipo de operación que en Japón tiene características únicas en el mundo y que combina todos los factores de dificultad de los puestos anteriores en una sola misión. El traslado de los grandes bloques de motor y las hélices de propulsión de los buques de la Guardia Costera japonesa y de la Fuerza de Autodefensa Marítima, desde los astilleros de construcción hasta las instalaciones de armamento final, es una operación que combina la carga de peso extremo con las restricciones de seguridad propias de los equipos militares y con la complejidad geográfica de las zonas portuarias e industriales donde se ejecuta. El vehículo que protagoniza los transportes más exigentes de esta categoría es el Komatsu HD 785. Un tractor de transporte pesado en su configuración especial para operaciones de puerto militar, complementado por una plataforma modular de Goldhofer con 16 líneas de ejes y dirección hidráulica activa en todos los grupos de ruedas. Este conjunto puede mover cargas de hasta 400 toneladas con una precisión de posicionamiento que en la fase de entrega al muelle o a la gradería de instalación se mide en centímetros. El conductor que opera esta configuración trabaja con 4 cámaras de monitoreo perimetral, un sistema de telemetría de carga en tiempo real que le indica el peso sobre cada grupo de ruedas y una comunicación constante con un operador de tierra que supervisa los ángulos ciegos desde posiciones exteriores al convoy. Lo que hace verdaderamente extraordinaria esta operación y que la justifica en el primer puesto de esta lista no es solo la carga ni el vehículo ni la ruta. Es la suma de todas las restricciones simultáneas que el conductor tiene que gestionar en tiempo real. El peso que no puede superar los límites de la superficie de muelle. La dimensión que no puede rozar las estructuras laterales en los pasillos de acceso. La velocidad que tiene que mantenerse por debajo del umbral que generaría resonancias en los sistemas de fijación de la carga. La coordinación con las grúas de instalación que están operando en el mismo espacio. Y la presión de saber que la carga que está moviendo es un componente que no tiene repuesto disponible, que su fabricación llevó meses y que cualquier daño durante el traslado
tiene consecuencias que van mucho más allá del costo material del componente. Eso es el transporte pesado en Japón. No es solo potencia y toneladas. Es la combinación más exigente de habilidad, conocimiento técnico, planificación y tolerancia al estrés que existe en cualquier actividad civil en este país. Los conductores que hacen posibles estas operaciones no aparecen en ningún titular. No tienen el reconocimiento público que corresponde a lo que hacen. Pero cada vez que en Japón se enciende una subestación nueva, se inaugura un puente, se bota un buque o se activa un parque eólico, hay alguien que a las 3 de la madrugada, en una carretera cerrada al tráfico, hizo llegar la pieza que hace posible todo eso. Y lo hizo bien. Porque en este oficio, hacerlo bien es la única opción que existe.